Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Nosotros sabemos que unidos al Señor en su muerte y su resurrección por la fe, cuyos signos eficaces son los sacramentos, especialmente el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, recibimos también la capacidad de amar. No solo recuperamos nuestra inicial capacidad de entrar en relación de amor con Dios y con los demás, sino que nuestro amor se hace también el mismo amor de Cristo y adquiere los rasgos de su amor misericordioso. En Cristo nos hacemos capaces de misericordia. Pero ¿qué pasa con los que no conocen a Cristo o lo rechazan en su vida? Hay una realidad misteriosa que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el número 22, expresó de esta manera: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierta manera con todo ser humano, con todo hombre. Y añade, esto, es decir, el misterio de la salvación por la muerte y la resurrección de Cristo, vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de manera invisible. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en forma que solo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre, creyente o no, cristiano o no, miembro de la Iglesia o no, en Cristo encarnado, muerto y resucitado, ha recibido y recibe la capacidad de amar con el mismo amor de Cristo, es decir, se hace capaz de misericordia. Esta realidad profunda es la que nosotros creemos y afirmamos. Y por eso decimos, Colombia es capaz de misericordia. En ella, todos y cada uno de nosotros somos capaces de misericordia, porque el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha arrancado del pecado y de la muerte y nos ha dado la posibilidad de amar, con amor que asume la miseria del amado. El amor misericordioso de Dios en el conflicto colombiano. La afirmación contundente a la que hemos llegado: Dios nos ama con amor misericordioso y nos hace capaces de amarnos los unos a los otros con ese mismo amor, parece ser desmentida por la realidad que hemos vivido y que vivimos actualmente en Colombia. ¿Dónde se manifiesta el amor misericordioso de Dios? En los innumerables actos de violencia que ha producido más de 6,5 millones de víctimas. Para abordar este tema verdaderamente acuciante para nosotros, quiero recordar cómo el Papa Francisco, al inicio de la Cuaresma de este año, preguntó a los sacerdotes de la diócesis de Roma: ¿tenemos el valor para luchar con Dios por nuestro pueblo? ¿Discutimos con el Señor como lo hizo Moisés? Sí, estas palabras del Papa Francisco me animan a expresar que como pastor de un rebaño atenazado por la injusticia y la violencia, muchas veces he discutido con el Señor. Muchas veces me he quejado por el aparente abandono en que el Señor parece habernos dejado, como si se hubiera tapado los ojos y los oídos para no ver ni escuchar el clamor de las innumerables víctimas causadas por los conflictos que vivimos en Colombia. Muchas veces he lanzado al Señor interrogantes sin aparente respuesta. Muchas veces he sentido la desesperación de las víctimas que pierden la esperanza. Me sitúo en Bojayá. La guerrilla y los paramilitares atacan con cilindros de gas convertidos en bombas la iglesia donde se han refugiado decenas de familias con sus niños. El ruido ensordecedor es el preludio de cuerpos destrozados que segundos antes se aferraban con desesperación a la vida.
¿Dónde estaba Dios que no protegió los cuerpos frágiles, ni siquiera de los pequeñitos? ¿Por qué Dios no tuvo compasión de quienes corrieron aterrorizados a su iglesia buscando misericordia? ¿Por qué no tuvo misericordia del párroco Antún Ramos, que vio volar en pedazos los cuerpos de 12 de los 15 integrantes de su grupo que prestaba auxilio a los 400 refugiados en la iglesia? Voy a otra escena. Soldados y policías con la mirada perdida más allá de las jaulas de alambre dentro de las que transcurrieron secuestrados por los guerrilleros días y noches, algunos hasta 14 años. Las cadenas que colgaban de sus cuellos fueron más ligeras que sus lágrimas. La oscuridad interior llegó a ser más oscura que la ausencia de la luz del sol. ¿Por qué aún hoy el dolor permanece congelado en el alma de quienes no han podido concluir sus duelos? ¿Por qué se permitió que la dignidad humana fuera conculcada, pisoteada, aprisionada en jaulas inhumanas? Machuca, 1998. Un grupo guerrillero dinamita el oleoducto que atraviesa el pequeño poblado. El fuego se propaga incontrolable y mueren incinerados 89 seres humanos, entre niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué el Señor dejó viva a María Cecilia Mosquera para que viera morir incinerados a su marido y a sus 3 hijos? El país se ha sobrecogido de horror al descubrir aquella infamia inaudita que hemos llamado falsos positivos. Se necesitaba mostrar resultados. Había que encontrar cadáveres que pasaran por guerrilleros muertos en combate. Había que mostrar que se era eficaz en una guerra que se ganaba poco a poco a base de estadísticas horribles de dados de baja. ¿Dónde estaba el Señor cuando una inconsolable madre recibe el cuerpo inerme de su hijo discapacitado mental con el INRI de haber muerto como un subversivo en combate? ¿Dónde estaba el Señor? Él estaba en la cruz, sí, crucificado, sufriendo en el desgarro de su propia carne el dolor de quienes se refugiaron en la iglesia de Bojayá, al lado de las madres y esposas que como su madre la Virgen María esperaban volver a abrazar el cuerpo helado de sus hijos, como Mary Moreno, madre del subteniente de la policía Álvaro, a quien esperó al pie de la cruz durante 11 años, 9 meses y 29 días, mientras pasaba 1 y 1000 veces las cuentas del rosario. El Señor estaba en Machuca, abrazando el corazón de María Cecilia, que no ha dejado de latir para amarlo ni un solo día de su vida. El Señor estaba en la dulzura con la que Pastora Mira curó las heridas del asesino de su propio hijo. El Señor estaba de rodillas al lado de María Teresa de Mendieta, incendiando su corazón de esperanza. Sí, el Señor ha estado a nuestro lado en los momentos de mayor desesperación, cuando gritábamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, el Señor estuvo y está presente